Saludos amigos y amigas y bienvenidos al Cervatillo, el podcast educativo del Instituto Internacional de Educación Secundaria Medina Zahara de Córdoba, un programa presentado y dirigido por Rafael Mendoza, profesor del centro. Sin duda alguna, el holocausto que se produjo en los campos de concentración nazi supone uno de los episodios más tristes de la historia reciente de la humanidad, pues millones de personas fueron primero esclavizadas y más tarde exterminadas debido a los dementes designios raciales de Hitler y sus colaboradores del Tercer Reich. Nombres como Auschwitz-Birkenau, Mauthausen, Treblinka, Sobibor o Bergen-Belsen nos traen a la mente terribles escenas de barracones inmundos donde convivían hacinados los declarados como enemigos o indeseables por el régimen nacionalsocialista. Esto es, judíos, gitanos, homosexuales y lesbianas, opositores políticos, razas consideradas inferiores como los eslavos, prisioneros de guerra, muchos de los cuales perecieron en las tristemente conocidas cámaras de gas. Sin embargo, en el episodio de hoy vamos a revelar una realidad aún más cruel y macabra, si es que esto es posible. Se trata de la experimentación médica que los corruptos doctores nazis llevaron a cabo en estos campos y que sigue siendo, a día de hoy, un aspecto de los mismos muy desconocido para el público en general. Para hablar de la misma, es decir, de la experimentación médica de los doctores nazis, contamos hoy en los micrófonos del Cervatillo con Valeria Redondo, alumna de segundo de Bachillerato Internacional que ha concluido recientemente su monografía sobre este interesante tema. Bienvenida al programa, Valeria. Buenas, gracias. ¿Qué es lo que te hizo decantarte por este particular tema de investigación? Bueno, pues lo que hizo que finalmente hiciera mi monografía sobre este tema fue porque yo ya había escuchado hablar sobre los campos de concentración antes, particularmente en cuarto de la ESO, con mi profesora de ese momento. Y también había visto varias películas y me llamaba mucho la atención este tema porque era algo un poco desconocido para mí. Así que como tuve la oportunidad de hacer la monografía de historia, decidí hacerla de este tema. Cuéntanos, ¿cómo se estructuraba este sistema de experimentación médica? Bueno, pues se podía obtener permiso de varias formas. Había dos ramas que podía elegir, pero todo comenzó cuando Hitler llegó al poder y pasado un tiempo decidieron llevar a cabo el programa, el proyecto de eutanasia. Hitler lo habló con Karl Brandt, que era su médico personal, y le dijo que no quería ser públicamente identificado con estos proyectos, ya que solo alimentaría la propaganda enemiga. Entonces dijo que él aceptaba que se hicieran y le dio permiso y que podía Karl también dar permiso para otro tipo de investigaciones que estuvieran relacionadas con la experimentación médica. Entonces, si un médico quería realizar una investigación, podía reunirse con Karl Brandt y y este le decía que no había una ley que lo permitiera y le explicaba que Hitler no quería que fuera identificado con estos temas, pero que como lo permitía, se podía hacer. Porque Hitler, por su decreto, decía que sí se podía, así que lo podía realizar de esa manera. Luego había otra vía que era con Himmler, que era el líder de las SS y la mano derecha de Hitler, y si el investigador tenía acceso directo a él, podía solicitarle permiso, pero había una condición que era que Himmler decidía los reclusos que se podían utilizar. Uh-huh. ¿Cómo se financiaba el sistema de experimentación médica y cuántos doctores, había muchos doctores en el Tercer Reich, cuántos estaban implicados aproximadamente? Bueno, pues empezando por la financiación por parte del Reich, se utilizaba sobre todo el presupuesto que había en el Ministerio de Finanzas. Había una parte dedicada, sobre todo la de investigación y desarrollo, que se dedicaba a financiar estos experimentos, aunque eran más las partes interesadas las que al final lo financiaban. Y en cuanto a los médicos que estuvieron empleados, que se utilizaron para estos experimentos, no hay datos tan exactos porque se destruyeron la mayoría de los documentos. Claro. Pero por lo que se ha podido estimar, médicos líderes que lideraran investigaciones había entre 50 y 100, teniendo en cuenta las dimensiones de Alemania, del Reich en ese momento, pues no son tantos, pero luego sí que había cientos de médicos y de técnicos de sanidad, como enfermeras, técnicos, auxiliares, uh-huh. Sí, que también participaron. Uh-huh. Pero una de las cuestiones que me ha llamado la atención en tu investigación es que también hubo empresas alemanas que tuvieron un papel determinante en estas investigaciones, o que por lo menos la aprovecharon.
Sí, esto fue algo que a mí me impactó porque no era algo que yo no conocía de antes, pero sí hubo muchas empresas que participaron y hay algunas de ellas que no suenan. Por ejemplo, Sigue existiendo hoy. sí, siguen existiendo hoy. Por ejemplo, IG Farben era un conglomerado de empresas químicas que tienen, bueno, que de hecho hay algunas de ellas que siguen hoy, como la Bayer o BASF, que también participó, que está dentro de ese conglomerado. Y estos financiaron primeramente la llegada de Hitler, o sea, la campaña electoral de Hitler de 1933, para que le permitió llegar al poder. Y más tarde se aprovecharon de en la Primera Guerra Mundial para... La Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial, perdona. eh, para, para, fina- para ganar dinero y para hacerse de oro. Y para experimentar Y para experimentar también sus propias. Eso nos lleva a otra pregunta, que es ¿qué implicaciones prácticas tuvieron estos experimentos? Sí, pues por ejemplo, IG Farben, que tenía tenía una parte del campo de concentración de Auschwitz dedicada para ello, pues practicó, por ejemplo, con sus propias inyecciones que creaban ellos, que experimentaban con enfermos de tifus y de otras enfermedades infecciosas que había en los campos. Y Hay, por ejemplo, medicamentos que reflejan en tu monografía como Pervitin, sí, que era una especie de metanfetamina. ¿Estoy equivocado? sí, una metanfetamina, que esta fue la empresa Tembler, estaba detrás de este experimento, y lo que se hacía era experimentar con los reclusos para ver los efectos que tenía el Pervitin, en ese momento se llamaba, metanfetamina, y que era aumentaba el estado de alerta y de vigilia que era necesario para los soldados alemanes. Y, por ejemplo, en 1940 se enviaron al ejército alemán 35 millones de tabletas de esta droga. Nada más y nada menos. Luego también había algún tipo de veneno, ¿no? Algún tipo de experimento médico, aconitina, creo que se llamaba. Sí, la conitina era un veneno que se utilizó para experimentar, para ver si eso era para crear armas químicas que les permitieran ganar en el frente. Y primero lo que hacía es que se diluía este veneno, que lo que te provoca es un fallo cardíaco y una parálisis respiratoria. Entonces, primero se le echaba a algunos reclusos que se lo escogía y se le echaba en la comida. Y luego más tarde, en 1944, directamente se metían las balas y se les disparaba para ver el efecto que tenía. Luego aparecen los experimentos con frío, experimentos de quemaduras terribles por fósforo sobre reclusos de los campos de concentración y exterminio, operaciones sin anestesia, un verdadero infierno en vida a las que sufrían estas criaturas. Esa quizás sea a lo mejor la parte un poquito más desconocida. Otra parte de la investigación, que creo que sí es más conocida, es la de la rama racial y eugenésica, ¿verdad? Sí, la rama racial y eugenésica, yo creo que es la más conocida, pero también es una de las más sádicas. Por ejemplo, en esta se encuentran médicos muy conocidos como Mengele y Klauber también. Mengele lo que hacía era, tenía una obsesión con los gemelos, y esto era porque él pensaba que si conseguía crear gemelos que tuvieran las características de la raza aria, podía podría expandir la raza así, que para él era superior, con los rasgos superiores como ojos claros y tal. Y para eso realizó un experimento con parejas de gemelos, y lo que hacía era inyectarles en los ojos, estos niños eran gitanos en específico, y le inyectaba en los ojos alguna sustancia que lo que hacían era dejarlos ciegos, por eso le cambiaban los ojos a grises, porque los dejaba ciegos. Una cosa terrible, desde luego, Mengele, que, bueno, luego sería famosa su ida a Sudamérica, desaparecería, ¿verdad? Igual que el otro médico, el otro doctor nazi del que estaba hablando, Karl Klauber, sí, que era famoso, por lo que he visto en tu monografía, por aplicar unos remedios terribles para esterilizar a las consideradas como razas inferiores a base de inyecciones con nitrato de plata, yodo, rayos X. Por supuesto, tendría unas consecuencias fatales para quien las sufrieron, ¿no? Y Mengele, por cierto, terminó en un tribunal médico, un tribunal como los de Nuremberg, ni tampoco lo hizo Karl Klauber, que pasó directamente a ser prisionero de guerra cuando llegaron los soviéticos. Y más adelante, pues, murió en los años 50 sin ser sometido a juicio.
Pero como estábamos hablando, pues este sadismo y esta crueldad tuvo que tener unas consecuencias terribles para las personas que lo sufrieron. ¿Existe alguna estimación de víctimas debido a estos experimentos? Pues estimación de víctimas como tal no quedaron recogidas porque se destruyeron la mayor parte de los documentos, aunque sí encontramos bastantes testimonios de personas que sobrevivieron y contaron pues las atrocidades que habían De hecho, pasado. ha utilizado muchos testimonios en tu Sí. investigación. Sí, por ejemplo, un libro que me llamó a mí la atención y que me conmovió cuando lo leí fue el de Eva Cottesmore, sí, que el apellido es. Y esta chica tenía 11 años, me parece, cuando llegó al barracón, iba con su hermana gemela y dice que en su barracón había niñas desde los 2 hasta los 16 años y que cuando acabó la guerra, solo ellas dos habían conseguido sobrevivir de su barracón siendo pareja de gemelas. O sea, murieron prácticamente todas. Casi un 100%. por tanto de Sí. mortalidad. Y luego las pocas que sobrevivieron pues tendrían secuelas Sí, permanentes, imagino. permanente. Sí. Había también otro testimonio. Sí, de un médico que era Miklos, se llamaba, y este hombre dice que era médico y se vio obligado a ayudar a Mengele en su experimento y estima que de unas 70.000 personas que pasaron por ese que él atendió, 20.000 murieron a causa de los experimentos médicos. O sea, una auténtica barbaridad. Bueno, después de este tema, que no por ser interesante, también tiene un punto de desagradable, por supuesto, cuando te das cuenta de la perversidad que puede tener el ser humano, ¿qué conclusiones finales has extraído en tu investigación? Pues las conclusiones finales de mi investigación han sido que si bien había cierta organización por parte del régimen y se daban unas pautas a seguir para que no fuera completamente libre, las partes interesadas, como por ejemplo la Luftwaffe o IG Farben, las propias empresas, eran las que se encargaban de financiar estos experimentos y llevarlos a cabo, ya que Hitler lo permitía. Aunque, en definitiva, aunque en las más altas instancias del Reich, nada Sí. más y nada menos que su Führer, ¿verdad? Sí. Aprobaba lo que se hacía. Sí. Realmente era un sistema un poquito caótico, Sí. ¿verdad? En el que cada uno financiaba un poco. No había tampoco un sistema muy establecido. No, si a ti si a una parte le interesaba, sobre todo, por ejemplo, las empresas que buscaban obtener beneficios económicos o desarrollar sus productos, pues podían financiar ese tipo de experimentos. No tenían ¿Qué problema. más conclusiones? Aparte de esto, obviamente hubo detrás intención de hacerse de oro, como hemos dicho. Las empresas vieron la oportunidad y decidieron aprovecharla. Y luego, en cuanto a los beneficios que tuvo, o sea, se consiguieron algunos avances en la medicina y sobre todo en el aspecto de tratamiento postoperatorio. O también se consiguieron algunos avances a la hora de investigar, a la hora de tratar enfermedades infecciosas, principalmente, aunque en temas raciales no se avanzó ni se consiguieron. Aquí hemos hablado de pervitin, o hemos hablado, por ejemplo, del veneno que era la conitina, pero no hemos hablado de la investigación, obviamente, es una cosa más intensa, ¿no? Que un programa de radio, porque podríamos hablar también de la sulfamida, el uso de la quinina, etcétera. O sea, que hubo implicaciones prácticas que hoy en día utilizamos, ¿bien? De medicamentos y hubo avances científicos, pero un precio pues absolutamente demencial. Claro, ¿no? entonces la forma en la que se llevaron a cabo, que no fue ética y que acabó con la vida de muchas personas de una manera brutal, hace que estos experimentos y estos beneficios que se sacó no sirvan, o sea, no sea ético. Pues felicidades, Valeria, por tu trabajo y gracias por compartirlo con todos nuestros oyentes. Ha sido un placer, por supuesto, tenerte hoy aquí y te deseo muy buenos resultados, tanto con esta investigación como con tus próximas pruebas, tanto de IB como de RASPEVAL. Muchas gracias y gracias por ayudarme en el camino de la monografía. Gracias a ti, ha sido un verdadero placer poder guiarte en la misma. Pues esto es todo por hoy, mis queridos oyentes del Cervatillo. Espero que el programa haya sido de vuestro interés y que hayáis aprendido nuevas cosas. Si ese ha sido el caso, no olvidéis suscribiros y darle un like, y si queréis dejar cualquier comentario o hacer una petición, podéis hacerlo siempre que queráis escribiendo al correo elcervatillodepidinazara, todo seguido, @gmail.com. Nos oímos pronto en un nuevo episodio y entre tanto recuerden, sapere aude.